Buenas noches, estimados compañeros. Mi trabajo se trata sobre los procesos unitarios de filtración del agua. Mi nombre es Johan Gerardo Pulido Ávila, estudiante de Ingeniería Ambiental de la ciudad de Garagoa. Entonces, como primera parte tenemos los procesos de filtración. ¿En qué consisten los procesos de filtración? Actúan simultáneamente durante la filtración. Sin embargo, el grado de importancia de cada uno de ellos depende de las características de la suspensión y del medio filtrante. Los mecanismos de filtración emplean dos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Transporte y adherencia, los cuales se encargan de aproximar el material suspendido hasta los granos del medio filtrante. Estas pueden ser por medio de la modalidad de cernido, sedimentación, intersección, difusión e impacto inercial. Para los mecanismos de adherencia se dividen en dos partes, los cuales son las interacciones de las fuerzas electrostáticas y las de Van der Waals. Por último, se hace un enlace químico entre partículas y la superficie de los granos teniendo en cuenta la carga eléctrica de los granos y de las partículas que se puede presentar atracción y adhesión durante la filtración de partículas suspendidas que estén en el agua, donde se depositan en los granos del medio filtrante por la acción de uno o más de los mecanismos anteriores. Como pueden ver, tengo una gráfica aquí que representa una pequeña parte del proceso de filtración, que es el cernido, impacto inercial, inercial, sedimentación, difusión, ya al lado izquierdo intercepción, difusión y el peso. En la parte superior del lado derecho se puede ver el tamaño del grano, de los poros y básicamente esos datos del proceso de, de filtración sobre sus mecanismos. Los componentes de un filtro. Un filtro se compone de las siguientes partes: medio filtrante, una cama de soporte para el medio filtrante, canales o tuberías para la entrada y salida del agua a filtrar, canales o tuberías para la entrada y salida del agua de lavado. ¿Qué es un medio filtrante? Los medios filtrantes se basan de algunos factores, como poseer un tamaño que permita un influente satisfactorio, debe ser de un material durable capaz de retener la máxima cantidad de sólidos, que es lo que se maneja durante la carrera de filtración, y que sea factible limpiarlo con una cantidad mínima de agua de lavado. Los costos y la facilidad de adquisición de los materiales permite que los componentes de un filtro no tengan tanto problema en componerlo. Los materiales filtrantes deben ser claramente especificados de manera que no quede duda sobre su granulometría. Los parámetros básicos para caracterizar los medios filtrantes son el tamaño efectivo, que tiene como símbolo una T y una E, como lo pueden ver, y el coeficiente de uniformidad, donde su símbolo es la CU. En esta parte tenemos dos gráficas, una que es un esquema de una planta purificadora de agua, donde muestra todo el proceso hasta llegar al resultado final, que es para que el agua sea apta para el consumo humano. En la gráfica derecha tenemos un filtro que hace varias funciones aparte del agua. Por consiguiente, sigue la curva granulométrica de los medios filtrantes. Cuando se trata de seleccionar el material para lechos múltiples, se debe hacerlo con el criterio de tener un grado de intermezcla que no disminuya sustancialmente la porosidad en la región común entre las capas adyacentes de materiales diferentes. La forma de los granos generalmente se evalúa en función del coeficiente de esfericidad de una partícula. Se define como el resultado de la definición del área superficial de la esfera de igual volumen a la del grano por el área superficial de la partícula considerada. A continuación pueden ver los valores normales para el coeficiente de esfericidad y peso específico de los materiales filtrantes más usuales, como lo son el material de arena, antrecita, granete, coeficiente de esfericidad. Y podemos ver los datos que pueden tener todo este tipo de materiales, como es su peso específico y su volumen. Tenemos dos gráficas, una que hace referencia al estudiante de ingeniería ambiental manejando un tipo de gráfico de granulometría, y a mano derecha se puede ver un ejemplo de cómo es la curva granulométrica en algunos planos, si se puede llamar así.
para que tengamos una pequeña idea de qué consiste esto. Los valores de coeficientes de esfericidad y peso específico de medios filtrantes. Primer punto, gravas de soporte y sistemas de drenaje. Estos dos aspectos son sumamente importantes en el proceso de filtración. Entonces, para un sistema de soporte, la grava de soporte o sostén del medio filtrante se coloca en el fondo del filtro sobre el sistema de drenaje. Esta grava de soporte cumple con dos propósitos. El primero, servir de soporte al lecho de arena. El segundo, distribuir uniformemente el agua de lavado. Generalmente se colocan entre 4 o 5 capas de diferente tamaño con un espesor promedio total entre 20 y 45 centímetros. El espesor y el tipo de lecho de grava dependen del sistema de drenaje que se van a instalar en el filtro. Así que tienen que concordar las medidas para este tipo de drenajes. Entre los sistemas de drenaje más utilizados se tienen tubería perforada, boquillas, vigas prefabricadas, bloques Leopold y fondos Wheeler. Como podemos ver, tenemos aquí una imagen donde se puede ver el tubo de concreto, el drenaje, los tipos de drenajes que se pueden elaborar, como es un drenaje de gases, un drenaje y almacenamiento de lixiviados, y también cómo puede ser instalada este tipo de sistemas de drenaje para diferentes funciones. Siguiente, sistema de drenaje y tuberías perforadas. Para esta gráfica la llamé la 9.3. Se consigna el tipo de gravilla recomendada para este tipo de drenaje, que es su subcapa de 1.A, 2.A, 3.A y su fondo con un espesor de 2.5 y tamaño de 19.0, 38.0. Entonces ahí tienen los datos de cómo es el tipo de gravillas para este tipo de tuberías. El tipo de grava para tuberías perforadas. ¿Cómo es un tipo de grava para tuberías perforadas? La capa superior de la gravilla es la más importante, ya que en ella se originan los mayores problemas de operación de los filtros debido a las fuertes corrientes de agua, que incluso llegan a moverla y abrir agujeros por donde posteriormente se introduce la arena hasta su drenaje. Entonces lo que se debe hacer es prevenir ese tipo de problemas. Sistema de drenaje con boquillas. Es un sistema de drenaje constituido por vigas prefabricadas. El tipo de grava recomendada para este sistema es Graded Gravel y Wasted Yule, que son los mejores materiales para este tipo de boquillas. Aquí podemos ver una gráfica donde se ve el proceso donde se hace un sistema de drenaje y cómo va descendiendo a medida de que se hacen orificios donde se ve el proceso de la arena y la pedregosa. Y tenemos una gráfica que muestra algo parecido a la anterior, como su subcapa, espesor y el tamaño que debe tener este tipo de boquillas. Tipo de grava para vigas prefabricadas. Este tipo de drenaje constituido por bloques Leopold es el tipo más utilizado para estas vigas prefabricadas. Aquí también mostramos su subcapa, su espesor y su tamaño que debe tener estas vigas. El tipo de gravas para bloques Leopold. Se tiene el sistema de drenaje constituido por bloques Leopold, ya que es el tipo de grava recomendada para este drenaje. Aquí podemos ver los bloques, cómo deben ser, cómo debe ser su espesor y su fondo, para que tengamos una idea. Por último, quise realizar un collage sobre la ingeniería ambiental, tratando de mostrar a futuro cómo pueden ser nuestras funciones en nuestros diferentes campos laborales como ingenieros ambientales y queriendo desear que todos terminemos de una buena manera esta carrera que es tan bonita y tan importante en este momento en el mundo. Espero les haya gustado mi diapositiva y haya sido de su interés. Les habló yo, Gerardo Pulido, estudiante de Ingeniería Ambiental, y feliz noche para todos. Muchas gracias.